Providence, Rhode Island, noviembre de 1892. El viento del Atlántico se arrastra por las calles empedradas de Nueva Inglaterra con una ferocidad que parece buscar algo entre las rendijas de las casas de madera. Es un frío que no solo muerde la piel, sino que se asienta en los huesos, un frío que en este final de siglo XIX se combatía con el carbón crepitante en las chimeneas y el pesado paño de los abrigos de lana virgen. Providence, en esta época, es una ciudad de contrastes profundos, un núcleo de industria y pensamiento donde las agujas de las iglesias compiten en altura con las chimeneas de las fábricas textiles. Las calles están sumergidas en una penumbra perpetua durante las tardes de otoño, apenas aliviada por el resplandor vacilante de las farolas de gas que proyectan sombras alargadas y distorsionadas sobre las fachadas de estilo georgiano y las mansiones victorianas con sus torres puntiagudas y sus porches sombríos. La sociedad de Rhode Island en 1892 se rige por una rigidez moral que bordea la superstición, un legado de los antepasados puritanos que todavía late bajo la superficie de la modernidad. Mientras los telégrafos repican y las primeras bombillas eléctricas comienzan a parpadear en las oficinas de los comerciantes más prósperos, en las granjas periféricas de Exeter y en los barrios más humildes de la ciudad, el miedo a lo invisible sigue dictando el ritmo de la vida. Es un mundo donde la ciencia médica, personificada en médicos de levita negra y maletines de cuero gastado, lucha por imponerse a la teoría de los miasmas y a la creencia de que la enfermedad es, a menudo, un castigo divino o una maldición que se hereda como una joya empañada. Los registros de la Junta de Salud de Providence permanecieron sellados durante más de un siglo, ocultando los detalles de una tragedia que la ciudad prefirió olvidar, una crónica de desesperación que desafió la lógica de la Ilustración. Esta es la historia de Mercy Lena Brown, y de cómo una comunidad educada y moderna, empujada por el dolor insoportable de la pérdida, regresó a las sombras más oscuras del folclore para intentar salvar lo que ya estaba condenado. En aquel entonces, la tuberculosis, conocida con el nombre evocador y terrible de la plaga blanca o el consumo, era la soberana absoluta de los hogares humildes. No era una muerte rápida, era una erosión lenta. Un desvanecimiento donde los pulmones se convertían en papel quemado y la vitalidad del paciente se evaporaba día tras día, dejando tras de sí una palidez espectral y ojos febriles que parecían mirar ya hacia el otro mundo. La arquitectura de la época, con sus habitaciones cerradas, cortinajes pesados de terciopelo que acumulaban polvo y una ventilación deficiente, era el caldo de cultivo ideal para el bacilo que Robert Koch había identificado apenas 10 años antes, aunque la noticia de su descubrimiento viajaba más lento que la enfermedad misma entre las clases trabajadoras. La casa de la familia Brown, situada en las afueras, era una estructura que crujía bajo el peso del invierno. El aire dentro de la vivienda solía estar impregnado del olor a trementina, ungüentos de eucalipto y el aroma dulzón y metálico de la sangre que los enfermos escupían en pañuelos de lino blanco. Los muebles, de madera oscura y pesada, parecían absorber los lamentos de los que sufrían. No había silencio real en esa casa. Siempre se escuchaba el silbido del viento filtrándose por las ventanas, el goteo del agua de deshielo y, sobre todo, la tos rítmica y desgarradora que marcaba el paso del tiempo. Bajo la superficie de la normalidad de una familia granjera, se gestaba un horror que ni la religión ni la medicina incipiente lograban contener. Los documentos de la época, desde certificados de defunción escritos con caligrafía temblorosa hasta recortes de periódicos locales que informaban sobre la extraña dolencia de los Brown, pintan un cuadro de una sociedad atrapada entre dos eras: el siglo de las máquinas y la eternidad de los mitos. George Brown era un hombre de manos callosas y mirada endurecida por el trabajo en la tierra, pero su espíritu estaba quebrantado. A sus 45 años, había visto cómo la plaga blanca entraba en su hogar como un ladrón silencioso. Primero fue su esposa, Mary Eliza, en 1883. Luego, su hija mayor, Mary Olive, apenas 6 meses después. Durante casi una década, el silencio pareció reinar en la granja. Hasta que en 1891, su hijo Edwin, un joven robusto que trabajaba en las tiendas de la ciudad, comenzó a mostrar los mismos síntomas. El cansancio crónico, la fiebre nocturna que empapaba las sábanas de un sudor frío y pegajoso, y esa palidez que hacía que su piel pareciera cera bajo la luz de las velas. Mercy Lena Brown, la hija menor, tenía 19 años. Era, según las descripciones de quienes la conocieron, una joven de belleza melancólica, con una cabellera oscura que contrastaba con su tez clara y ojos que guardaban una chispa de vitalidad que la enfermedad se encargaría de apagar. Su presencia en la casa era el último refugio de George. Mercy se encargaba de las tareas domésticas, moviéndose con una gracia silenciosa entre la cocina y las habitaciones de los enfermos. Vestía de forma sencilla, con vestidos de algodón de cuello alto y delantales que siempre olían a pan recién horneado y a las hierbas secas que colgaban del techo de la cocina. Sin embargo, en enero de 1892, el destino golpeó de nuevo.
Mercy cayó enferma. En apenas unas semanas, la vitalidad que la caracterizaba fue devorada. Su muerte, ocurrida en el corazón de un invierno especialmente crudo, dejó a su hermano Edwin como el único superviviente joven de la familia, y su estado empeoraba con cada puesta de sol. Edwin, desesperado, realizó un viaje a Colorado con la esperanza de que el aire seco de las montañas detuviera el avance del consumo en sus pulmones. Pero al regresar a Providence, las noticias que recibió y su propio declive físico lo sumergieron en una paranoia compartida con sus vecinos. En el siglo XIX, el duelo no era solo un sentimiento, era una institución. Se vestía de negro riguroso durante 2 años, las mujeres usaban velos de crepé que ocultaban sus rostros y los hombres llevaban bandas de luto en el brazo. La casa de los Brown estaba sumida en este ritual eterno, donde el olor a cera de vela derretida y el crujido de las tablas del suelo recordaban constantemente la ausencia de los que se habían ido. Fue en este punto de quiebre donde George Brown, un hombre que en circunstancias normales habría confiado en el consejo del párroco y el diagnóstico del médico, se vio rodeado por los susurros de la comunidad. Los vecinos de Exeter, gente que creía que la muerte no siempre era el final de la influencia de una persona sobre los vivos, comenzaron a sugerir una explicación alternativa. No era una bacteria lo que consumía a Edwin. Era uno de sus familiares fallecidos que desde la tumba estaba drenando su fuerza vital. Un vampiro. No el vampiro de las novelas de Stoker, que nacerían pocos años después, sino el vampiro del folclore de Nueva Inglaterra, una presencia parasitaria vinculada por la sangre. George se encontraba una noche frente a la chimenea, observando cómo las brasas morían lentamente. El silencio en la casa era absoluto, roto solo por la respiración dificultosa de Edwin en la habitación de arriba. En ese momento, George recordó un incidente de su infancia, un recuerdo que había permanecido enterrado bajo capas de racionalidad. Recordaba a su propio abuelo hablando en voz baja sobre la muerte que llama a los suyos. En aquel entonces, una familia vecina había perdido a 3 hijos en un solo verano. George, oculto tras la puerta de la cocina, escuchó cómo los hombres del pueblo hablaban de abrir las tumbas. Decían que si el corazón de uno de los muertos aún contenía sangre fresca, era porque se estaba alimentando de los vivos. Recordaba el miedo que sintió, un miedo físico que le erizó el vello de la nuca, al imaginar a sus amigos no descansando en paz, sino moviéndose inquietos bajo la tierra helada, buscando el calor que ya no poseían. Este recuerdo actuó como un veneno en su mente. ¿Y si la ciencia del doctor Harold Metcalf, el médico local que insistía en el reposo y los tónicos de hierro, estaba equivocada? ¿Y si el remedio no estaba en la farmacia, sino en el cementerio de Chestnut Hill? La lucha interna de George fue devastadora. Por un lado, su respeto por los muertos y el amor por su esposa e hijas. Por otro, el deseo desesperado de salvar a su único hijo varón. La duda lo consumía tanto como la enfermedad consumía a Edwin. En su mente, las imágenes de Mercy riendo en el campo se mezclaban con la visión aterradora de ella acechando el sueño de su hermano. La decisión se tomó finalmente en marzo de 1892. Una delegación de vecinos, encabezada por hombres respetables de la comunidad, convenció a George de que la única forma de liberar a Edwin era exhumar los cuerpos de Mary Elisa, Mary Olive y Mercy. El permiso fue concedido el 17 de marzo, bajo un cielo gris plomo y un frío que hacía que cada aliento se convirtiera en una nube de vapor. Un grupo de hombres se reunió en el cementerio con palas y picos. El doctor Metcalf estaba presente, no porque creyera en las supersticiones, sino para asegurar que se mantuviera un mínimo de decoro médico y para documentar lo que él esperaba que fuera una lección de realidad para los aldeanos. La exhumación comenzó con los cuerpos de la madre y la hermana mayor. Cuando las pesadas tapas de madera de los ataúdes fueron levantadas, lo que encontraron fue lo esperado: restos óseos, telas de luto desintegradas y el olor penetrante a tierra húmeda y descomposición avanzada. No había señales de vida en ellos. Pero entonces llegaron a la tumba de Mercy Lena Brown. Mercy había muerto en enero. Debido a que el suelo estaba demasiado congelado para cavar una fosa profunda en ese momento, su ataúd había sido colocado en una cripta superficial, protegida del aire pero expuesta al frío intenso del invierno de Rhode Island. Cuando abrieron su ataúd, el aire se llenó de un suspiro colectivo de horror y asombro. El cuerpo de Mercy no presentaba la rigidez ni la putrefacción de sus familiares. Su piel conservaba una palidez casi natural. Sus mejillas parecían tener un rastro de rubor y, lo más perturbador de todo, su cuerpo parecía haber cambiado de posición. El doctor Metcalf, manteniendo la calma profesional a pesar del ambiente cargado de histeria, realizó una incisión en el pecho de la joven. Al llegar al corazón y al hígado, descubrió que los órganos estaban llenos de sangre roja y líquida. Para los presentes no hubo duda, Mercy era la causa. Ella era quien estaba comiendo a Edwin. El doctor
Metcalfe intentó explicar que el estado de preservación se debía simplemente a que el cuerpo había permanecido en una nevera natural durante 2 meses. La congelación del tejido había detenido la descomposición y mantenido la sangre en estado líquido, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La multitud exigía una solución. Siguiendo el antiguo ritual, se extrajo el corazón y el hígado de Mercy. En un altar improvisado sobre una piedra plana del cementerio, los órganos fueron quemados hasta convertirlos en cenizas. El humo negro y denso se elevó hacia el cielo de marzo, llevando consigo, según creían, la maldición. Las cenizas resultantes fueron recogidas con cuidado y mezcladas con una pequeña cantidad de agua. Este brebaje, una reliquia de tiempos bárbaros, le fue entregado a Edwin para que lo bebiera. Era el remedio final. Edwin, sentado en su cama, rodeado de mantas pesadas y con la mirada perdida en la ventana que daba al cementerio, recibió la copa de manos de su padre. El olor del líquido era metálico y amargo. En su diario, encontrado años después, hay una entrada que refleja el estado mental de un hombre que sabe que está pisando el límite entre la cordura y el abismo. 22 de marzo de 1892. El sabor no se va de mi garganta. Mi padre dice que ahora estaré bien, que Mercy ya no vendrá por las noches a sentarse en mi pecho, pero yo la veo en mis sueños. No es el monstruo que ellos dicen que es. Es mi hermana, con el mismo vestido de luto que usó cuando enterramos a madre, preguntándome por qué no la dejamos descansar. Siento un calor extraño en el pecho, pero mis manos siguen frías. La gente del pueblo me mira como si fuera un milagro andante, o quizás como un espectro que aún no sabe que ha muerto. El doctor, Metcalfe, no ha vuelto a la casa. Creo que tiene miedo de lo que hemos hecho, o quizás de lo que no pudimos evitar. La tensión en la casa de los Brown tras la profanación de la tumba era palpable. Cada crujido de la madera, cada sombra proyectada por la lámpara de aceite se convertía en una amenaza. George Brown, sumido en una culpa silenciosa, pasaba horas limpiando su escopeta o mirando los campos yermos. La atmósfera estaba saturada de un sentimiento de profanación. No solo habían violado la paz de los muertos, sino que habían roto el velo de la dignidad humana en nombre de una esperanza vana. A pesar del ritual, a pesar de las cenizas de su hermana corriendo por sus venas, Edwin Brown no mejoró. La tuberculosis no conoce de exorcismos ni de cenizas de corazones quemados. Su declive continuó de manera inexorable. Los pulmones, ya devastados por la bacteria, comenzaron a fallar definitivamente. En sus últimos días, Edwin experimentaba alucinaciones vívidas. Recordaba un día de verano, años atrás, antes de que la muerte se instalara en su hogar. El sol brillaba con una intensidad que hoy me parece irreal. Estábamos todos en el prado bajo el gran roble. Mary Olive estaba leyendo un libro, y Mercy corría tras las mariposas con una risa que sonaba como campanas de plata. Recuerdo el olor del heno recién cortado y la sensación de la hierba fresca bajo mis pies descalzos. No había tos, no había sangre en los pañuelos. Mi madre nos llamó para la cena y el aroma del guiso flotaba en el aire cálido. En ese momento, la vida parecía algo eterno, algo que nunca podría marchitarse. Ahora, cierro los ojos y solo veo el gris de las lápidas y el humo negro de aquella hoguera en el cementerio. Me pregunto si Mercy me espera allí, si me perdonará por haber bebido su corazón. Edwin falleció el 19 de mayo de 1892, apenas 2 meses después de la exhumación. Su muerte fue el golpe final para George Brown y una bofetada de realidad para la comunidad de Exeter. El vampiro no había sido derrotado porque el vampiro nunca existió, salvo en la desesperación de un pueblo que no tenía herramientas para combatir una epidemia. El caso de Mercy Brown fue cubierto por los periódicos de la época con una mezcla de sensacionalismo y desaprobación moral. El asterisco Providence Journal asterisco publicó artículos donde se cuestionaba cómo, en plena era del progreso, tales actos de barbarie podían ocurrir en el corazón de Nueva Inglaterra. Los antropólogos y médicos de la ciudad discutieron el caso como un ejemplo de histeria colectiva y supervivencia de mitos paganos. Sin embargo, para la gente de Exeter, la historia de Mercy se convirtió en una leyenda local, susurrada en las noches de invierno para asustar a los niños o para explicar por qué algunas familias parecían estar malditas. La ciencia forense de la época, aunque primitiva, pudo haber explicado que la sangre líquida en el corazón de Mercy era un fenómeno post-mortem común en climas fríos, donde la lisis de las células sanguíneas ocurre de manera diferente debido a las temperaturas extremas. Pero en 1892, el microscopio no era tan poderoso como el miedo al más allá. La autopsia de Mercy, realizada en condiciones precarias sobre un tablón de madera, fue el último acto de una tragedia que mezcló la medicina con la nigromancia. Hoy en día, si uno visita el cementerio de Chestnut Hill, puede encontrar la tumba de Mercy Lena Brown. Su lápida, a menudo adornada con flores frescas, joyas baratas o notas dejadas por visitantes curiosos, está protegida por una jaula de hierro para evitar que los buscadores de recuerdos sigan dañándola. Es un monumento al dolor de un padre y a la fragilidad de la razón humana frente a la muerte. La historia de los Brown nos obliga a reflexionar sobre la memoria histórica.
A menudo vemos el pasado como una sucesión de fechas y grandes eventos, pero la verdadera historia reside en los detalles de las vidas pequeñas, en los miedos que dictaban las acciones de las personas comunes. Mercy no fue una villana ni un monstruo. Fue una víctima doble, de la plaga blanca que cegó su vida y de la superstición que no la dejó descansar. Los archivos de R.O. de Island guardan silencio sobre lo que sintió George Brown en sus últimos años. Sabemos que vivió hasta 1922, sobreviviendo a todos sus hijos. ¿Qué pensamientos cruzarían su mente cada vez que pasaba frente al cementerio? Vería en el humo de las chimeneas el rastro de aquel corazón quemado. La historia de Mercy Brown es un recordatorio melancólico de que, incluso en la luz del progreso, las sombras de nuestras creencias más profundas pueden resurgir cuando el dolor se vuelve insoportable. Al final, lo que queda no es el terror, sino una profunda tristeza. Una familia borrada de la faz de la tierra por una enfermedad que hoy es curable. Joven cuyo nombre quedó ligado para siempre a la palabra vampiro, simplemente porque su cuerpo se negó a corromperse al ritmo que los vivos esperaban. En la penumbra de la historia, Mercy sigue siendo esa figura que camina por los campos de Exeter, no buscando sangre, sino buscando el olvido que la sociedad le negó. Usted, que hoy escucha este relato desde la comodidad de un mundo iluminado por la electricidad y protegido por la medicina moderna. Piense por un momento en la oscuridad de 1892. Piense en el frío de Providence y en el peso de una pala golpeando la tierra helada. La memoria es el único lugar donde estos muertos pueden encontrar finalmente la paz que les fue arrebatada. No los recordemos por sus mitos, sino por su humanidad, por su miedo y por el amor desesperado que, aunque equivocado, los llevó a cometer actos inimaginables. ¿Qué secretos guardan hoy los cimientos de nuestras propias ciudades? ¿Qué verdades hemos decidido enterrar bajo el asfalto de la modernidad para no tener que mirar a los ojos a nuestras propias supersticiones? El pasado nunca muere del todo, solo espera en el frío, aguardando a que alguien se atreva a pronunciar su nombre una vez más. Que el descanso de Mercy Lena Brown sea, por fin, ininterrumpido.